estamos todos a pocos días de la elección general. Ya falta un mes y pico, un mes y 20 días para poder decidir parte del futuro que van a tener o que vamos a tener los argentinos. El debate económico es dolarización sí, bimonetarismo y apuesta a la producción y al peso. De alguna manera son los tres candidatos que tendrían mayor intención de votos, aunque tenemos otros dos. Estamos hablando de Javier Milei, estamos hablando de Patricia Bullrich y de Sergio Massa. También hay que decir que tenemos al candidato Schiaretti y también la izquierda, que hace su histórica presentación en las elecciones. A mí lo que me gustaría charlar y reflexionar con ustedes es qué puede llegar a implicar un resultado de uno u otro candidato sin hacer banderías políticas por alguno de ellos, según el resultado que tengamos en octubre. Supongamos que Milei esté con hay encuestas que ya lo dan a Milei con 41% de intención de votos, o sea que ganaría en primera vuelta. Estas son encuestas pagas por el resto de los candidatos, no por el propio Milei, que según dicen desde su propio equipo, ellos no hacen encuestas. Esto lo digo, digamos, después cada uno saca sus propias conclusiones, si es así, si no es así, si las encuestas están operadas, y además lo que han dicho las encuestas en el último tiempo no han sido razón suficiente como para confiar en ellas. Pero es lo que está hoy sobre la mesa. Algunos dicen que si Milei no llegara al balotaje, pero estaría en un 36, o sea, más de 35, 36, 37, 38, y estuviese muy cerca de ganar, y por ende ingresando al balotaje, hay que ver con quién ingresa. Supongamos que ingresa con Patricia Bullrich. ¿Qué dicen que puede llegar a pasar con la economía? Bueno, son dos de los candidatos que proponen, de alguna manera, uno dolarizar y la otra un bimonetarismo. El bimonetarismo implicaría que los precios vayan todos corriendo hacia el dólar. ¿Por qué? Porque vos estarías saliendo de un cepo rápidamente de varios tipos de cambio que hoy tiene la economía, que nadie está diciendo que eso esté bien, por el contrario, está muy mal, genera distorsiones, pero todos saben que el Fondo Monetario pidió para unificar el tipo de cambio una devaluación cercana al 100%, del cual el propio ministro Sergio Massa reconoció que se devaluó el oficial en el 20%. Entonces estaríamos con una falta, si querés, de devaluación, una no devaluación del 80% que falta. Entonces, si el que entra al balotaje es Milei, que quiere dolarizar, y Patricia Bullrich, algunos economistas, que es lo que no le están diciendo a la gente, van los precios a correr sobre ese 80% de la devaluación que al otro día de la elección va a imponer el fondo y que el gobierno no va a poder contener, porque obviamente el gobierno no entró al balotaje. Por el otro lado dicen, si el que entra es Javier... Esto es un análisis económico puro, objetivo, ¿eh? Yo trato de explicárselo a la gente para que no se asusten al día posterior de la elección. Es decir, traten de cubrirse frente a esto, cada uno de la forma que pueda. El que tiene mucho dinero se cubrirá yendo al dólar, Blue o MEP o el que sea. El que puede ir a comprar alimentos se cubrirá yendo a comprar alimentos, porque va a haber una estampida de precios que no va a poder ni siquiera comprar un kilo de aceite. Un kilo, sí, un litro de aceite, un kilo de papa. Entonces, esto yo se los quiero explicar con la mayor responsabilidad que amerita estar frente a un micrófono. Y no es darle miedo a nadie, saber que cuando vos elegís puede haber, porque el mercado lo impone, y tenemos experiencia en las últimas elecciones, le pasó a Macri cuando pierde la PASO, una corrida frente a esto. Pero hoy no es una corrida solo del mercado, es una imposición del Fondo Monetario, que está diciendo que necesita una devaluación mayor para seguir apoyando a la Argentina en el plan económico que el propio Fondo Monetario ha trazado. Por otro lado, algunos dicen, si los que entran al balotaje son Javier Milei y es el gobierno, bueno, ahí el gobierno va a tratar de contener esa devaluación. ¿Por qué? Porque obviamente tiene oxígeno para tratar de llegar al noviembre, que va a ser el balotaje.
Entonces no va a ser una devaluación brusca que le termine de impactar en el bolsillo de la gente. Sería como un suicidio frente a la posibilidad de ganar en un balotaje. Entonces algunos dicen, de la gente con la que uno habla, si el periodismo o la comunicación en general explicara esto, puede darle oxígeno al gobierno. A lo mejor no por que el gobierno haya hecho las cosas bien, sino por el temor de la gente de que al otro día de octubre los precios se disparen. Por el otro lado está la opción de que el que quede fuera del balotaje, opción tal vez menor, según indican las encuestas, sea Milei, y que vaya Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Por qué menor posibilidad? Y bueno, porque el que mayor cantidad de votos sacó es Milei. ¿Y por qué perdería hoy Milei tanta cantidad de votos frente a las otras dos opciones? Cuando la situación económica no le ha mejorado a la gente. Y pensando que parte del descontento se canalizó en el voto de Milei. Bueno, ¿qué pasaría económicamente si quien llegara sea Patricia Bullrich y en este caso el gobierno? Bueno, algunos dicen que el escenario es parecido al de Milei. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich y el equipo de Patricia está planteando el bimonetarismo con un ajuste fiscal importante que también implicaría unificación del tipo de cambio, no en el día 1, pero sí hay que hacer el ajuste lo más rápido posible para que, según algunos expertos y entendidos, que bueno, lo pongo entre comillas, el ajuste duela menos después. O sea, lo haces el primer día y después duele menos. Lo haces de entrada. Y tratás de buscar la unificación del tipo de cambio de entrada. En el equipo de Patricia Bullrich lo que dicen es que se va a tratar de imponer dos tipos de cambio. Uno para la producción y otro para el ahorro de la gente. El tema es que el dólar de la producción seguramente no sea los 3,65 que tenemos hoy, sea un dólar mayor y el dólar ahorro sea más cercano a los 7,20, 7,30 que hoy está el blue. El tema es que lo que impone el fondo, vuelvo a decir, en su plan económico, es la devaluación del dólar oficial, con lo cual esos 3,66 al correr a 500 o 600 pesos, que va a ser el dólar producción, va a generar otra estampida de precios, que es lo que le estoy explicando desde el inicio de este editorial. Esto no lo digo para que nadie tenga miedo, no lo digo para que nadie se asuste, no lo digo para que nadie cambie el sentido de su voto, solamente para que digan y se acuerden, alguien me lo explicó, y al menos de la manera que yo pueda, voy a tratar de cubrirme. Entiendo que en el contexto económico y social de la Argentina es muy poca la gente que puede cubrirse hoy. Lo tengo clarísimo eso. Pero al menos siempre hay que tratar de ir con la verdad respecto a lo que uno ve, siente y lee de historia, que ha pasado en tantos años de historia argentina luego de el advenimiento de la democracia, sobre todo en la época de Alfonsín y en la época de la devaluación del 2001, post-2001. Esto es El Arranque.